Hablaremos de la esclavitud, amigos, ¿eh? La esclavitud es considerada en general como la sujeción del hombre por el hombre, o sea que el esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que es la esclavitud, ¿para qué demonios voy a comenzar con estas definiciones melancólicas? A veces la esclavitud deviene por nacimiento, uno nace hijo de esclavos, otras veces por la miseria, uno contrae deudas justamente en una sociedad que castiga esta circunstancia con la esclavitud. También uno puede ser esclavo merced al derecho que la guerra confiere al vencedor. En algunas circunstancias históricas también uno puede llegar a esclavo a causa de la piratería. Había gente que se dedicaba a cazar personas para venderlas luego como esclavas. Bueno, en la antigua Roma el esclavo no era una individualidad, sino simplemente una cosa, un objeto neutro, que a la menor falta se lo castigaba con la viaba, con las cadenas, el suplicio, la cruz, etcétera. El jefe de familia disfrutaba de un poder de vida y muerte sobre el esclavo. Por el contrario, otras comunidades eran más benevolentes, o en todo caso más rígidas con el jefe de familia. Para los hebreos, el siervo era un hombre y el amo que le daba muerte era castigado con la pena capital redondamente. Si lo hería, aunque solo le rompiese un diente, quedaba obligado a emanciparlo. O sea que entre los hebreos, si vos fajabas un esclavo y le hacías algún daño, lo tenías que dejar libre. El esclavo entre los hebreos podía también sentarse a la mesa durante los banquetes religiosos y era frecuente que se le facilitaran los medios para fundar una familia. La esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicio, porque estaba sujeta a una duración determinada. Pero si alguno se negaba a cumplir con sus deberes de esclavo, era presentado a los jueces en la puerta de la casa del Señor a quien se había negado a servir, y allí se le agujereaba la oreja al esclavo. Era una especie de penalidad agujerear la oreja, y que ninguno haga un chiste ahora acerca de quienes se hacen agujerear la oreja gratuitamente, o por elegancia, o para usar aritos, etc. Eso no tiene nada que ver con la penalidad a la que eran sometidas los esclavos en Palestina. El hebreo también tenía el deber de asegurar a sus siervos el descanso del día sábado, descanso que no debía asegurarse, puesto que como nadie hacía nada ese día, mal podían ser reemplazados los señores por los esclavos, porque era igualmente una ofensa a Dios mismo. Los griegos utilizaban como esclavos a los extranjeros que habían vencido. Incluso al capturar hombres libres de otras naciones, solían señalar esta captura con actos horrorosos. Por ahí, por ejemplo, te marcaban con un hierro caliente, te hacían una señal en la frente, yo qué sé, ¿no? Escribió Aristóteles: hay hombres inferiores a nosotros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta. La mujer la tiene subordinada. Me refiero a la voluntad. El esclavo está absolutamente privado de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Este es el pensador Aristóteles al que hemos admirado durante miles de años. Pero no hay que juzgarlo con criterios actuales. Tampoco, desde luego, hay que llenarse la boca hablando de las democracias de Grecia, porque la democracia griega era mucho peor que cualquiera de las dictaduras actuales. Recuerdo un niato que se quejaba porque decía que no había justicia en Atenas, no había igualdad en Atenas, porque algunos ciudadanos tenían más esclavos que otros. Digo, aquellas economías marchaban gracias a la fuerza de trabajo de la esclavitud. La última parte de esa desafortunada intervención de Aristóteles, donde dice: los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas, debe hacernos recordar que las labores que se hacían con la mano eran muy mal vistas en Grecia, ¿no? Lo banáusico era despreciable. El tipo que trabajaba con la mano se consideraba inferior incluso a los artistas que trabajaban con las manos, me refiero a los escultores y a los pintores.
más bien se creía que el artista era poseído por el dios, por la diosa, y que era un instrumento divino el artista. En Grecia la esclavitud estaba alimentada de modo continuo por la piratería. Allá en las playas del Ponto Euxino, pero este es un término romano, el Ponto Euxino, ¿no? Pero bueno, en el Mar Negro se cazaban a esclavos. Los aqueos, no los saqueos, sino los aqueos, aquellos que lucharon con los troyanos, se distinguieron entre todos los helenos por sus continuas incursiones en las costas del Mar Negro. Ahí trataban de apoderarse de hombres, niños y mujeres que después vendían como esclavos. La captura no solo se realizaba en naves, sino, quiero decir, no solo capturaban personas que estaban embarcadas en otras naves, sino que a veces directamente en ciudades y en pueblos, o a veces con engaños, con astucias, con raptos, rondaban donde había juegos y fiestas y se apoderaban de los niños o de los viajeros extraviados. O sea que por ahí vos te ponías en curda en un bailongo y te despertabas en el mercado de esclavos de no sé dónde. Te despertabas y veías un tipo que estaba mirando los dientes a ver si estaban buenos. Egipto proporcionaba a Grecia a los nubios como esclavos de lujo. Jonia daba, según dicen, a flautistas muy hábiles y buenas bailarinas. El Peloponeso hacía provisión de mujeres bellas y con ingenio. A muy bajo precio se vendían los capadocios y los cretenses. Los capadocios porque tenían fama de tontos. Hasta hace poco esa palabra se usaba como sinónimo, ¿no? Estúpido. Los cretenses tenían en cambio fama de embusteros. Ahí está la famosa paradoja epimenédica, que no me deja mentir, justamente. Epiménides era cretense, y la paradoja comienza diciendo que los cretenses siempre mienten. Después sigue la paradoja, ¿no? Después en Chipre, en Samos, en Éfeso y en Atenas había mercados de esclavos. Antes de adquirir al esclavo en la subasta, el comprador lo hacía correr y saltar un poco. Ajá, a ver si se la aguantaba. Claro, a fin de cerciorarse que no tenía ninguna enfermedad. Decía, a ver, córrame hasta la esquina y vuelva. Desde luego, corría vigilado por el guardián. Sí, porque si no, por ahí claro, seguía. Por ahí seguía, llegaba hasta la esquina y no volvía, ¿no? Bueno, el esclavo podía ir a menos, incluso si no le gustaba mucho la cara del comprador, se hacía el que corría despacio, etc. El esclavo que lo era por captura intentaba generalmente escapar. Para retenerlo había varios procedimientos: cadenas en los tobillos, anillos en los antebrazos, el signo marcado en la frente por medio de un estilete. El que devolvía un esclavo fugitivo a su señor recibía un dinero. De allí que el oficio de buscadores de fugitivos era muy frecuente en la Grecia, algo así como los cazadores de recompensas del lejano oeste. Según antiguos textos citados por Demetrio de Palera, la cantidad de esclavos por ciudadano era enorme en Grecia. Vamos a ver el censo de Atenas en tiempo de Aristóteles. La proporción era 400.000 esclavos y 20.000 ciudadanos. 20.000 ciudadanos no es 20.000 de población de libres, pero los ciudadanos eran hombres mayores. Quiere decir que faltaban allí las mujeres, los niños y los jóvenes. O sea que había unos 20 esclavos por cada ciudadano. Aristóteles tenía 15 esclavos, sabemos por aquel censo, así que no era de los más acaudalados. Demóstenes, al morir, dejó 53. El orador Demóstenes, recuerdan, aquel que para entrenarse se ponía piedras en la boca y hacía discursos. Existía una ley que prohibía manumitir, es decir, liberar, más de 100 esclavos a la vez. No podías. Incluso en la mitología griega aparece también la esclavitud, a veces por motivos extravagantes. Ahí está la pobre Trisífone, la hija que Albeón había tenido con Manto, la hija de la divina Fidesia. Bueno, Albeón la había abandonado a Trisífone y la muchacha creció en la corte de Creonte.
Y Trisífona era tan hermosa que la reina, la mujer de Creonte, sintió celos y temiendo que el rey fuera a dejarla a ella para casarse con Trisífone, la vendió como esclava. O sea que en este caso el motivo de la esclavitud fue la belleza. No conviene ser tan lindo, se los digo, ¿no? Como información. Bueno, lo peor del caso fue que Trisífone fue comprada por su propio padre, Albeón, que no la reconoció. No solo la compró, sino que la transformó en su amante. Ay, ay, ay. Upa. Tiempo más tarde, Agemón se dirigió a Corinto para buscar a la hija que había abandonado, y fue Creonte quien le dijo que su hija era la persona que tenía a su lado. Así que, bueno, ¿cómo esta? Sí, ¿cómo? Pero esta es mi señora. A mi mujer no la hables así. No, bueno, pero es como si la compré como esclavo. Sí, pero, obvio, ¿cómo se lo digo, no? Bueno, un día se lo vamos a contar bien. Al mismo dios Apolo le tocó ser esclavo por un tiempo. Parece que fue consecuencia de una conspiración que había urdido junto a Posidón. Estaban en esa conspiración la misma mujer de Zeus. Vio cómo son las cosas, ¿no? Estaba también Atenea, la diosa de la sabiduría, y esta conspiración tenía por propósito amarrar con cadenas a Zeus, al príncipe del Olimpo, y dejarlo colgado del cielo. Pero fracasaron y fueron obligados a trabajar como esclavos para el rey de Troya, Laomedonte, quien les encargó la construcción de los célebres muros de Troya. La diosa Atenea tenía una esclava, pobrecita, que se llamaba Peribea, y tenía prohibido a la esclava acercarse a la diosa. Lo único que hacía era barrer el santuario y regarlo. Supongo que tendría piso de tierra el santuario. Vestía una túnica ordinaria, iba descalza, y si la encontraban fuera del templo, la mataban. Así que ahí estaba la pobre Peribea, barre que te barre. Son episodios de esclavitud, ¿no? En tiempo de los emperadores cristianos, los emperadores romanos que se habían hecho cristianos, las leyes de caridad mejoraron un poquito la suerte de los esclavos. A los raptores de hombres se los amenazó con cortarles la cabeza. Constantino reprimió la barbarie de los amos. León autorizó a los esclavos a casarse con personas libres. Sin embargo, luego del descubrimiento de América, los colonos de las Antillas empezaron a reclamar brazos para explotar sus concesiones. El trabajo de los europeos había sido ensayado, pero sin éxito en aquellos climas terribles, y a alguien se le ocurrió que los negros podrían resistir el calor de las regiones tropicales. Y así, durante 4 siglos, se transportaron millones de nativos africanos hacia América. Un procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España. Se creó incluso un blasón especial que tenía por soportes a los negros. En 1687 se creó el Código Negro, cuya redacción estuvo a cargo del rey francés Luis XIV, que recomendaba la conversión de los mencionados morochos a la religión católica. Llegaban en caravana a los territorios de tribus hospitalarias, en Senegal, por ejemplo, y comenzaban a concertar cambios en condiciones aparentemente correctas, y en cuantito los indígenas llevaban sus mercancías para entregarlas a bordo de los buques, ahí los desvalijaban, los tiraban a unas bodegas infectas y los vendían luego como esclavos. En Francia, en 1794, en plena Revolución Francesa, la convención, a solicitud de los diputados por Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas las posesiones de la República. Pero el 30 de Florial del año 10 se restableció la trata de esclavos en la creencia de que con ello iban a prosperar las colonias americanas. Finalmente recién fue abolida la esclavitud de Francia en 1848. Montesquieu, el escritor de El espíritu de las leyes, otra persona muy admirada por los demócratas, escribió en 1720: el azúcar sería muy caro si no se hiciese cultivar por esclavos.
Estos individuos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz muy aplastada, de tal modo que es imposible no compadecerlos. Como se ve, un individuo muy piadoso. No cabe en la cabeza de Dios, dice Montesquieu, ser sapientísimo, el haber puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo completamente negro. Eso decía Montesquieu. En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807. En los Estados Unidos, como todos sabemos, recién después de la Guerra Civil, en 1863, o mejor dicho, esa fue la gran polémica de la Guerra Civil, ¿no? Portugal no suprimió la esclavitud hasta 1875. España la abolió en Cuba y en Puerto Rico en 1880. En la Argentina, como ustedes saben, con la Asamblea del año 13, pero lo que decretó fue la libertad de vientres, es decir, la libertad de los que nacieran después de aquel año, ¿no? Están así libres. Se atribuye al capitán inglés John Hopkins la negritud de un área geográfica tan dilatada que va desde Brasil hasta los Estados Unidos. Hopkins murió en 1594, ennoblecido por la reina Isabel I, y dejó un mercado tan próspero que duró hasta mediados del siglo XIX. Se calcula que en el transcurso de los 4 siglos en que la esclavitud contó con la bendición de los estados, se llevaron de África a América 12 millones de negros. Y todo esto gracias a John Hopkins. Así que, como dice Borges en el comienzo de uno de sus textos, la negritud de esta zona geográfica produjo consecuencias que van desde el jazz norteamericano hasta la deplorable rumba del manicero. Son cosas que no había calculado Hopkins. La Argentina tiene motivos para estar orgullosa en ese sentido. Una de nuestras páginas gloriosas la escribió Hipólito Bouchard, un navegante que con patente de corso recorrió el mundo peleando a los enemigos de la patria y peleando negreros. Abordaba a los barcos negreros y obligaba a los capitanes a liberar a sus prisioneros. Dio toda una vuelta al mundo Bouchard, y ante Bouchard fue que un Estado reconoció por primera vez el gobierno independiente de la Argentina. Fue un Estado vecino de las Islas Hawái, un Estado independiente, unos muchachos que vivían en una islita, ¿no? Y el rey de esa isla, no recuerdo ahora el nombre, fue el primero que reconoció el Estado argentino como independiente. Estuvo en California durante unos días, tomó un fuerte en California. Y gracias a él algunas banderas de Centroamérica llevan hoy nuestros colores. Así que yo dedicaría esta charla de hoy a Bouchard, a todos los que han combatido de un modo u otro la esclavitud, ¿no? ¿Y usted? Yo a Hegel, que ha escrito un libro muy interesante sobre esto que se llama La dialéctica del amo y del esclavo, un libro que vale la pena leer, y también a los que siguen combatiendo de algún modo la esclavitud, promoviendo, Alejandro, el pensamiento, que creo que es lo que puede hacer, o digo, hoy por hoy en nuestro tiempo, combatir la estupidez, que también es algo que nos hace bastante esclavos, ¿no? Y una pregunta le quería hacer, que me había quedado antes de la dedicatoria, perdóname, pero también esto que se hacía en Grecia de ir a purgar a otro reino por un tiempo, tenía que ver con algo del orden de la esclavitud, ¿no? No, no era así. Era solo de destierro, ¿no? En estos trabajos, por ejemplo, que iban a la orden de los trabajos de Hércules son de algún modo los trabajos expiatorios, pero no era lo usual. Se purgaba el asesinato con el destierro, pero no, esto no implicaba ninguna clase de tarea. Si un noble era un criminal, seguía teniendo ese horror al trabajo manual. Bueno, yo ampliaría la dedicatoria a todos los morochos que conocemos, incluido este que está hablando. Lo digo porque además vamos a escuchar un valsecito de Lauro, la versión de Adam Holtzman en guitarra, y el valsecito se llama justamente La Negra.